Bueno, y estamos juntos a Soledad Agüero para revisar las informaciones internacionales. Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pati? Hoy con una tragedia que nos lleva a Grecia, una tragedia ferroviaria cuya cantidad de víctimas fatales ha ido en aumento en las últimas horas. Ya se habla de al menos 40 fallecidos y más de 60 heridos por un choque de trenes en ese país, y que ya se habla del peor accidente ferroviario en décadas, no solo en Grecia, sino también en Europa. Este fue un accidente que ocurrió en el norte del país, cerca de la ciudad de Larissa, y ahí estamos viendo el estado en el que quedaron estos dos trenes, que eran un tren de pasajeros, un tren que transportaba 350 personas, estaba viajando desde Atenas a la ciudad de Tesalónica, y que era un recorrido además donde había muchos jóvenes dentro de ese tren, y el otro tren, que era un tren de carga, que venía por la misma vía, y fue ahí donde se produce este accidente a altísima velocidad, y eso explica el estado en el que quedaron los dos primeros vagones del tren de pasajeros, que quedaron pulverizados prácticamente. Gran parte de los fallecidos se concentra precisamente en esos dos vagones del tren. Oye, que eso es lo impresionante, cómo quedó pulverizado, como dices tú, algunos de estos vagones. Todavía no se sabe la explicación de por qué iban por la misma línea, qué fue una falla humana, qué es lo que ocurrió. Sí, aquí hay una explicación preliminar, porque ya se han estado realizando algunas investigaciones para ver qué pasó, y según estas primeras versiones, aquí habría ocurrido un error en el cambio de estas líneas ferroviarias, que fue lo que hizo que estos ferrocarriles terminaran circulando por el mismo carril. No se sabe todavía por qué ocurrió esa falla. Se habla que en los días previos ya había habido algunas acusaciones de fallas o averías en algunas líneas del tren, y se cree que el sistema de control remoto pudo haber fallado, y aquí parte de la crítica ha apuntado a la falta de mantenimiento de estos trenes, que fue algo que terminó con la dimisión del ministro de Transportes, que presentó su renuncia después de esta tragedia. Tenemos algunas declaraciones para que pasemos a revisar y seguimos después comentando. Lo que estamos viviendo hoy es muy difícil como país. Estamos hablando de una tragedia indecible. Nuestros pensamientos de hoy están ante todo con los familiares de las víctimas. Nuestro deber es atender a los heridos y de allí identificar los cuerpos. A partir de esto, una cosa puedo garantizar: descubriremos las causas de esta tragedia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Escuchábamos un gran estruendo, fueron 10 segundos de pesadilla. Estuvimos dando vueltas en el vagón hasta que caímos de costado y hasta que cesó el alboroto. Luego hubo pánico, cables por todas partes, el fuego fue inmediato. Mientras nos dábamos la vuelta nos quemábamos. Todo lo que pedimos y por supuesto queremos es que todos los responsables paguen por esta tragedia griega. Un descarrilamiento de trenes en 2023 es una locura, e incluso en una vía doble. Por lo que escuchamos, pasaron de una vía doble a una única y se estrellaron. Escuchamos primero al primer ministro griego, que llegó hasta el lugar horas después de que se registrara este accidente, que fue un accidente que ocurrió además durante la noche, y también las declaraciones de los testigos que decían que el estruendo se había sentido como un terremoto, y que fueron 10 segundos catastróficos donde se produce además un incendio, y ahí se ve cómo parte de los vagones quedaron completamente quemados por este impacto, que se explica ahí por la alta velocidad en la que estaban transitando ambos trenes. Se está tratando ahora de poder determinar algún tipo de responsabilidad. Les decía que el ministro de Transporte había presentado su renuncia, pero también el jefe de la estación de trenes fue detenido, y se le está ahora tomando declaraciones para que entregue más antecedentes que puedan permitir hacerse una idea de qué fue lo que produjo esta catástrofe, que llevó además al gobierno griego a decretar 3 días de duelo.